nieta, esa que vieron hace rato, en el 2011 estaba ella en Barcelona estudiando y entonces así como que pues me voy a dar una vueltecita, pues, mi nieta hay que verla cómo está creciendo, ¿verdad? Y entonces yo llegué un jueves en la noche, en la tarde, y entonces pues con la diferencia de tiempo me quedé despierta trabajando en la computadora y contacto por correo electrónico a estos investigadores de ahí de Barcelona. Y les mandé un correo diciéndoles que en México estábamos utilizando las nucleasas para el tratamiento de la artritis con resultados positivos y que me había servido mucho su artículo para entender la problemática y por qué se lo solucionaba con las nucleasas. Y entonces yo se lo escribí como a las 11 de la noche. Al día siguiente que me levanté, me lo habían contestado a las 12 de la noche. Y entonces era jueves en la noche, amanezco viernes y me dicen, ¿puede venir a visitarnos? Pero ¿cómo no? Y ahí vamos, me llevó mi nieta al centro de investigaciones, muy bonito, abiertas las puertas, una actividad, nada de que se cierran y que no entre, y que cuide aquí, que identifíquese, que a dónde, no, voy con la doctora tal, y me mandó un correo, adelante, es allá, en la puerta tal, padrísimo, y pues ya inmediatamente se sentaron y a ver en qué consiste su trabajo, ¿no? Pues nosotros estamos haciendo esto ya, lo aplicamos, ustedes lo proponen en su artículo, pero nosotros ya en México se está usando desde hace muchos años. ¿Y cómo lo obtienen? No, pues es así, es asado, y ya, punto. Dice, oiga, ¿por qué no nos da un seminario? Los lunes a las 8 de la mañana nosotros siempre nos reunimos para un seminario. ¿Nos puede dar un seminario platicándonos lo que hacen ustedes allá en México con sus pacientes? Y ahí estuve a las 8 de la mañana, di el seminario y la verdad se quedaron así impactados de que aquí en México desde hace muchos años se tiene ese tratamiento. Y es justamente lo mismo que están determinando ahora que genera el cáncer. Esas mismas moléculas que generan la artritis es lo que bajo ciertas condiciones inducen el cáncer y la metástasis. La siguiente, por favor. Bueno, todo esto se ve con microscopía electrónica. Estas son las células. Fíjense, cuando son inducidas a morirse, pues empiezan a destruir. Se ve por fuera y se ve por dentro. La siguiente, por favor. Y entonces, pues ahora ya sabemos que las podemos controlar a las células cancerosas, más bien eliminar, con la carcilasa, con la nuberasa y con el yodo, en el caso del cáncer de mama, porque esto se descubre porque resulta de que en Japón y en todos esos países asiáticos que tienen una alta ingesta de algas marinas que son riquísimas en yodo, no conocen el cáncer de mama ni el cáncer de próstata. Entonces se hace el estudio y resulta que es el yodo el que protege contra el cáncer de mama. La siguiente, por favor. ¿Por qué la carcilasa controla el cáncer? Ya sabemos, como hemos visto la vez pasada, que todas las cosas que hacen en el metabolismo, la carcilasa, el pirofosfato de tiamina, regula todas las rutas metabólicas y hace que las células produzcan alto contenido de ATP y por eso es ese levantón energético que tenemos todos cuando nos lo aplicamos, activando a muy diferentes enzimas de la glucólisis anaeróbica, de la glucólisis aeróbica y de la lipólisis. Entonces activa todo eso con una alta producción de ATP y entonces la célula se potencia para responder adecuadamente. La siguiente, por favor. Pero en la célula cancerosa resulta de que desvía sus rutas metabólicas.
se va por otro lado de lo que las células normales lo hacen. Y a eso se le llama efecto Warburg, porque fue un investigador alemán, Otto Warburg, quien descubre eso desde hace prácticamente un siglo. Pero publicó un artículo en el 54 diciendo, pues lo siento, pero es lo que yo he visto toda mi vida, y la célula cancerosa se va por otra ruta metabólica y entonces produce acidosis, que es lo que da la sintomatología negativa para el paciente canceroso, la astenia, la dinamia, la caquexia, ese no va a aceptar la comida, las ganas de vomitar, todo eso es producto de la acidosis, y la acidosis se da porque la glucólisis se la brinca olímpicamente y se va por otra ruta. Entonces, si nosotros le metemos el pirofosfato de tiamina, hacemos que esta reacción bioquímica se vuelva a revertir y entonces obligamos a irse a la glucólisis anaeróbica y se desbloquea este mecanismo que tiene instalado la célula cancerosa. Entonces la hacemos que se regrese a su metabolismo normal. Y por otro lado, la acidosis que se producía cuando la célula se va por esta ruta metabólica y que se acumule el ácido láctico y el ácido pirúvico, esa acidosis se elimina porque al descarboxilarse este piruvato, entonces se mete acá y se hace vasiclo de Krebs para producirnos el ATP, desaparece el lactato y entonces la acidosis láctica desaparece. Entonces por eso se siente muy bien el paciente cuando se le introducen las venoclisis de pirofosfato de tiamina que está en la carcilasa. La siguiente, por favor. Y esta es la explicación bioquímica, es exactamente lo mismo que yo les dije, que se va por ahí justamente la célula cuando es producido todo el señalamiento, y con estos mecanismos le reprogramamos la ruta metabólica y la sacamos del círculo en el que se metió para volverse a reinstalar dentro de la célula normal. La siguiente, por favor. Entonces, aquí en este artículo del 2011, ellos ponen que el lactato es la clave para controlar el cáncer, porque ellos hacen investigaciones en las que disminuyendo el lactato es un tratamiento anticanceroso. A través de la administración del pirofosfato de tiamina estamos sacando al lactato, convirtiéndolo en piruvato y luego entrar al ciclo de Krebs, y entonces estamos desapareciendo el lactato. Entonces le estamos apoyando su teoría a estos investigadores, nada más que ellos proponen bloquear que el lactato entre a la mitocondria y nosotros lo estamos deshaciendo bioquímicamente. La siguiente, por favor. Ahora, eso es en cuanto a la importancia de que los pacientes con cáncer reciban el pirofosfato de tiamina, porque sí nos va a desbloquear, nos va a eliminar a la célula cancerosa. Ahora, las nucleasas son moléculas que están en el torrente circulatorio en todos nuestros tejidos, en todas las células. La siguiente, por favor. Son naturales, las encontramos desde las bacterias hasta los organismos humanos, o sea que eso nos habla de que evolutivamente son muy importantes. La siguiente. Se encuentran en todos los organismos y las introducimos a través de la alimentación. Algo muy rico en nucleasas es, por ejemplo, el brócoli, todos los vegetales verdes, pero se encuentran en todos los seres vivos. Huicha, mi otro nieto, Daniel, ¿se acuerda de Daniel? Es mi nieto, pero eso ya hace como 5 años, ya está bien viejo ahorita. Tiene 22. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hacen? Destruyen virus, bacterias, incluso gusanos, destruyen a las células viejas, lesionadas, infectadas y a las células cancerosas. ¿Cómo lo hacen? La siguiente, por favor. Fíjense que las células pues tienen su membrana. Cuando una célula es cancerosa, se modifican las características de su membrana
y cambia su electronegatividad. ¿Se acuerdan que decíamos que cada membrana tiene su potencial de membrana, que es lo que en total nos suma los 8 millones de voltaje que traemos? Pues estas células, cuando se vuelven cancerosas, cambia su contenido de colesterol con fosfolípidos, que es lo que forma la membrana, y en base a eso, las nucleasas que son catiónicas, son positivas, las reconoce y dice entonces cuando se meten, y por eso no les hacen nada a las células sanas, porque las células sanas tienen una carga que las repele a ellas. Entonces, esas sí son dirigidas, esas sí van exclusivamente a las células que están infectadas, lesionadas, que están transformadas, como son las células cancerosas. Entonces tienen que reconocer a la célula cancerosa, se tienen que meter, tienen que mantenerse bien, o sea, no ser destruidas en el interior, o sea, mantener su estabilidad molecular. Tienen que activarse, ¿se acuerdan que veíamos que se activan? Y aquí está el inhibidor, siempre están pegadas con una chaperona que les impide que se pongan a destruir a diestra y siniestra. Tienen que llegar el mensaje de que se separe de aquí y entonces ahora sí empieza a romper el ADN si es desoxirribonucleasa o ARN si es ribonucleasa de los virus, o bien el de la misma célula si tiene anormalidades, que es cuando es una célula cancerosa. Realmente sí son, estructuralmente son muy feas las células cancerosas. Ajá. Y pues entran las nucleasas y por puros mensajes llegan a destruir. La siguiente, por favor. Y vean todo este armazón tiene que darse para que la célula realmente ejecute la destrucción de su propio ADN y esté convencida si realmente estoy mal y me debo de suicidar. Entonces, ese es el papel cuando la célula dice, me están mandando por mensajes externos, me están mandando decir que me debo de suicidar y lo ejecuto. Y no hay contemplaciones. Ya me dijeron que estoy mal y lo acepto. La siguiente, por favor. Y entonces ya en el comercio, sobre todo en Europa, están con el nombre de onconasa y anfinasa, y estas nucleasas son extraídas de los ovocitos de los huevos sin fertilizar de la rana pipiens. Entonces produce una gran cantidad y es un mecanismo de protección de la fertilización de los huevos. Y ya se sabe exactamente esta ribonucleasa en qué parte del ciclo celular le da a la célula para que ya no siga adelante y se muera. Entonces, las diferentes ribonucleasas le dan a las células en diferentes estadios del ciclo. El punto es que ya no las deja seguirse dividiendo. Y vean cómo está comprobado, pues en células cancerosas de eritroleucemia mielogénica, de carcinoma de pulmón, de células mononucleares de sangre periférica, de mesotelioma, de cáncer de mama, de cáncer de células no pequeñas de pulmón, de cáncer en el riñón, de mesotelioma maligno, de carcinoma de las células T, de las leucemias, de ovario. Y aquí en una conclusión, este autor saca que la ribonucleasa pancreática de bovino está ubicada dentro de las principales moléculas utilizadas en la terapia contra el cáncer. Esta es una de las nucleasas que contienen la R-denuberasa. La siguiente, por favor. Igual, cada uno de estos es de diferentes investigaciones y probados aquí con células promielocíticas, las YURCAT, las de leucemia monocítica, de mesotelioma pleural, de tumor de ovario, de adenocarcinoma alveolar de humano, de células leucémicas Kasumi, etcétera. Entonces, y cada una se sabe exactamente a dónde le da a las células cancerosas. La siguiente, por favor. En resumen, los efectos de las nucleasas son: sensibilizan a las células cancerosas a una amplia variedad de tratamientos,
no producen ninguno de los efectos secundarios que produce la quimioterapia, como es la mielosupresión, la mucositis, la caída del pelo, la cardiotoxicidad, la coagulopatía, la hepatotoxicidad o efectos metabólicos adversos. No desarrollan inmunogenicidad ni toxicidad inespecífica. Sinergizan con otros tumoricidas, o sea, si se pone simultáneamente con quimio y radio les va el doble de bien. Funcionan a concentraciones bajísimas, ¿eh? No se necesita meter ahí grandes cantidades ni por mucho tiempo, porque hay unos autores que mencionan que aun cuando se dejan de poner por meses, sigue ejerciendo su efecto, porque como les dije, aquí en realidad este tratamiento a base de estas dos moléculas lo que hacen es volver a echar a andar a los mecanismos naturales del organismo. Porque reactivan la producción de las nucleasas endógenas, que fue lo que yo vi en mis investigaciones. No es que aumente, que llegue de afuera a activar a matar a las células, sino que activa a las que en el interior de la célula van a inducir su propia apoptosis. Y ese proceso continúa por tiempo prolongado posterior a que termina su administración. O sea que se queda protegida la persona ya por mucho tiempo. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un artículo que lo que les platicaba yo del cáncer de mama, por la protección del cáncer por el yodo. Esto es en unos animalitos, en las ratas, pero fundamentan todo lo que se ha obtenido en los países en donde se consume un alto contenido de nutrientes con yodo. La siguiente, por favor. En conclusión, las células cancerosas se pueden atacar bioquímicamente con el pirofosfato de tiamina, sacándolas del efecto Barbour y destruyendo los ácidos nucleicos cuando las nucleasas reconocen a los ácidos nucleicos alterados. Por lo tanto, se controla la proliferación celular, se controlan los efectos bioquímicos del cáncer, que es toda la caquexia y todo lo producido por la quimio y la radioterapia. Funcionan con cualquier tipo de cáncer, en cualquier etapa de evolución del cáncer. Hemos tenido unas experiencias preciosas con pacientes de cáncer de mama que ya estaban desahuciadas, con metástasis en hígado y en pulmón, y han ido a presentar sus testimonios en algunas pláticas donde presentan ya sus resultados, en donde ya está limpio el pulmón y limpio el hígado y la mama completamente recuperada. Muy rápidamente y otros muy lentamente, y otros casos muy resistentes, pero de que les va a hacer a largo plazo. Los mecanismos de evasión al efecto de las nucleasas también se están estudiando, como les platicaba yo, el caso de los virus, el virus de la hepatitis C. Es muy difícil de controlar porque el virus genera una molécula que bloquea a las nucleasas, o sea, es una guerra bioquímica que se establece ahí adentro, muy bonito. Hay unos artículos muy interesantes que demuestran cómo el virus produce una molécula que atrapa a las nucleasas para que no lo estén afectando. Es precioso todo eso. Y si nos ponemos a pensar en lo que vimos inicialmente, de que cada sistema, ¿por qué está trabajando? ¿Cuál es su objetivo? Autoconservarse. O sea, los virus hacen lo suyo. También ellos están haciendo todo lo posible por ellos mismos autoconservarse y no permitir que los destruyan, ¿no? Lo están cumpliendo como sistema. Hay tipos de cáncer que muestran una mayor respuesta positiva al tratamiento y que son los epiteliales. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, el cáncer renal, el cáncer de la piel, el melanoma. Esos responden muchísimo más rápido que, por ejemplo, los neuroblastomas, los astrocitomas, todos los del sistema nervioso son mucho más difíciles de controlar.
le llamo? Pues el tratamiento es a base de la RD. Generalmente aquí hay doctores, que por cierto, que levanten la mano para que se dirijan después quien tenga necesidad, porque luego me preguntan mucho por correo, tengo un problema, con quién me ve directamente, y yo les digo, necesito tener médicos que me digan yo estoy por satélite o yo estoy por Coapa o por la zona que sea, para que tengan ustedes quien los esté coacheando directamente, ¿no? Que yo con mucho gusto los coacheo por correo electrónico o por teléfono, ya van a aparecer mis datos al final, pero sí se necesita alguien que los esté viendo así directamente, y aquí hay personas que los pueden atender. Y generalmente el esquema es de 3 mililitros intramuscular diario, pues depende mucho, ¿no? Porque hay casos muy agresivos, muy avanzados, en los que hay que meterles, por ejemplo, una venoclisis de la carcilasa cada 3-4 días, y otros que es cada 8 días o cada 15 días. Y las nucleasas diario, 3 mililitros, diario 5 mililitros, depende del grado de evolución que tenga el padecimiento. Pero el esquema general es al principio duro y tupido, mucha cantidad y seguido, alta frecuencia. Y luego se les va disminuyendo la cantidad y se espacían, en lugar de diario, cada tercer día, 2 veces por semana, una vez a la semana, venoclisis una cada 15 días, una cada mes, etcétera, ¿no? Ese es más o menos, porque recordemos que el objetivo es arrancar los propios mecanismos del organismo. La siguiente, por favor. Pues eso sería básicamente porque está fundamentado el tratamiento con el uso de la carcilasa y la RD. Y la última, creo que ahora sí. Ahí tienen mis datos y estoy a sus órdenes.